Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Le agradecemos, por supuesto, a la Seremia de Justicia y Derechos Humanos, Patricia Rada, de acompañarnos a esta hora. No todo el mundo viene tan tarde a acompañarnos aquí al Entérate Hoy Noticias. Estamos en vivo y en directo. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros. Muchas gracias, Robert, por la invitación. Efectivamente es tarde y ha sido un día largo, pero yo creo que es importante aprovechar las instancias que tenemos para dar a conocer algunas cosas y resolver dudas. Exacto, sobre todo con lo que ha ocurrido en los últimos días y que tiene directa relación con algo que a usted le compete, que el Sename es una institución que está aliada ahí bajo el alero del Ministerio y que lamentablemente, bueno, le ha tocado vivir momentos de dulce y de agraz, más de agraz que de dulce en los últimos años, sobre todo por el esfuerzo que hace el gobierno para reivindicar lo que ha ocurrido al interior del Sename, porque no es justo para nadie que estos niños vulnerados mueran a manos del Estado o les ocurran otros vejámenes, ¿cierto?, a manos del Estado. Yo me imagino que hay una conciencia y una dedicación especial, sobre todo en estos últimos meses, con los casos que se han dado a conocer. Por supuesto que sí. En ese sentido, bueno, es innegable que Sename está viviendo una crisis que se arrastra desde hace muchos años y que dice relación también con la orgánica que se ha establecido normativamente y que sustenta el funcionamiento de esta institución. Razón por la cual a mí me gustaría destacar un par de asuntos que me parecen importantes. Por una parte, la presidenta Bachelet, tanto en su primer gobierno como en este gobierno, ha tratado de darle un enfoque que implica un cambio sociocultural en materia de políticas públicas para que podamos abordar ciertos temas desde el enfoque de los derechos humanos. La presidenta en su primer gobierno y en este se ha preocupado de establecer y crear institucionalidad que estén atentos a estas situaciones, como por ejemplo en el primer gobierno creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ahora nos presenta un informe sobre la situación en Sename. Entonces, esto tiene que ver con un ánimo de que asumamos como Estado nuestras obligaciones respecto a la infancia, no como un gobierno, sino que sentemos las bases para regular estas situaciones en el mediano y largo plazo de una forma adecuada y respetando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Desde esa perspectiva, yo creo que es innegable que acá hay una responsabilidad del Sename, de gobierno, de las instituciones asociadas y de todos que tenemos que hacer frente a esta crisis y que se está trabajando en ello. Porque mucho se critica que no hay funcionarios, que los centros ya no dan abasto, que están en muy malas condiciones, como lo que ocurre en Puerto Montt. Por eso que se ha demorado, pero se avanza con la presentación que ustedes hicieron día atrás del nuevo centro, resistido por los vecinos, por donde se va a instalar, digamos, un costado del centro concesionado Alto Bonito. Exactamente. Bueno, nosotros como región estamos bien al debe en materia de infraestructura, sobre todo respecto al trabajo con infancia, y estamos trabajando en varios proyectos desde la cartera de justicia para mejorar esa situación. Uno de ellos, como bien decías tú, es el próximo nuevo Centro de Internación Provisoria y Centro de Reclusión Cerrada, que va a estar situado a un costado de la cárcel de Alto Bonito. Efectivamente hay una resistencia que es una resistencia más o menos natural cuando se pretenden generar este tipo de instancias, y eso también es bastante llamativo porque estamos todos de acuerdo con que el lugar donde están es insostenible que continúen ahí, pero tampoco nadie está muy disponible para acogerlos cerca suyo. Y hoy día tenemos un espacio que colinda con un centro privativo de libertad y que es un terreno mucho más amplio que el de la cárcel, que está destinado a este tipo de construcciones por su resolución municipal en el fondo. El suelo, digamos. Exacto, sí. El uso del suelo. Y por lo tanto es el lugar adecuado para instalar un centro de estas características. Y si bien ha habido resistencia, también yo me tengo que hacer cargo de lo que han hecho los Seremis que estuvieron en este cargo antes que yo. Y desde esa perspectiva, el Seremi anterior hizo un trabajo bien importante con la Junta de Vecinos del sector. Se generaron algunos diálogos, algunas instancias en las cuales se recogieron las inquietudes de los vecinos y se plasmaron también en el proyecto que se está licitando hoy en día. Sin perjuicio de ello, hoy día mismo yo tuve la fortuna de encontrarme con un par de dirigentes y también tratar de generar una nueva instancia.
porque más allá del centro mismo, es un centro que va a contar con los más altos estándares en todas las materias, seguridad, va a tener espacios para fomentar la educación, la capacitación y también la dispersión, porque efectivamente es un ámbito que es necesario también reforzar en materia de reinserción de jóvenes. Esto es importante aclararlo, Seremi, esto es un centro cerrado. Es un centro cerrado, ya. Exactamente, no es un centro de no tránsito. Exacto, que los chicos van a pulular y el todo único lo demás. movimiento que habrá serán las eventuales visitas, pero que también van a ser bastante más disminuidas de lo que hoy día la gente se imagina viendo Alto Bonito, porque este es un centro cuya capacidad máxima va a ser de 72 personas. Esperamos siempre como Estado que vayamos disminuyendo en la cifra de usuarios de este tipo de centros, pero por eso, su que máximo... es lo mismo que pasa en Alto Bonito, que tiene 1000 y tantas de capacidad, pero está bastante más abajo, claro. Entonces estamos apuntando a eso también, y eso tiene que ver y va de la mano con una serie de otras medidas que se están adoptando en materia de infancia. La división del Sename, propiamente tal, la ley de sistema de garantías de protección de la infancia, la creación de la subsecretaría para la infancia, la creación del defensor de la infancia. Entonces también va a estar contextualizada esta mejora en infraestructura con una mejora en la política pública y en su ejecución, para lo cual nosotros también estamos trabajando para poder entregarle a los y las funcionarias de Sename y todos los servicios que trabajan en torno a la infancia aquellas herramientas necesarias para que puedan cumplir su labor de la mejor forma posible. Qué bueno el anuncio que hace usted, Seremi, porque en el fondo ellos son los que han llevado también una bandera de lucha desde hace muchos años y con manifestaciones, con protestas, porque ellos dicen nosotros también queremos condiciones dignas para poder ejercer nuestra labor y no en estas condiciones como lo que se da ahí en el sector de Chinchín. Exactamente. ¿A usted le ha tocado vivir ya algunas protestas de ellos? Sí, y además yo quiero señalar dos cosas al respecto. Por una parte, y disculpa la autorreferencia, pero yo he tenido la fortuna de trabajar en materia de infancia desde hace ya varios años acá en la región y conozco el centro desde que llegué y he visto su desarrollo en el fondo, sin perjuicio de que no quiero o dejar de reforzar que estamos en deuda todavía. El centro ha mejorado mucho en sus condiciones, sin perjuicio que nos falta y por eso estamos trabajando en este nuevo centro. Pero además, también comentar que quienes hemos trabajado en torno a privación de libertad, yo lo he hecho desde distintos escenarios, somos conscientes de que la privación de libertad no solo afecta a la persona que está cumpliendo la sanción penal, sino que también el contexto de trabajo y de encierro que viven los funcionarios que se desempeñan ahí no es fácil. Y por lo tanto también como Estado tenemos la labor de entregar las herramientas adecuadas. Que una de las mayores quejas de Gendarmería, además. Exactamente. Hoy día estamos partiendo por lo que creemos que es un puntapié inicial, que es la licitación del centro, que por lo menos a mí a título personal me deja bastante, no voy a decir satisfecha, porque me deja un poco más tranquila que ya con la licitación se fijan plazos legales y que tienen que empezar a cumplirse. Entonces ya nos estamos poniendo... Este es un primer paso para varios pasos que nos van a llevar a tener el nuevo centro. ¿Cuándo debiera estar listo? Bueno, eso depende de varios factores, pero hoy día ya está publicada la licitación. Ajá. Yo espero que hayan varias empresas interesadas, exactamente, y hay que ir viendo cómo se va dando el proceso, pero esperamos... Pero hay una fecha estimativa, 2020, 2025... Sí, yo creo que va a ir... Mira, la verdad es que la idea es tener adjudicado y ojalá iniciando obras dentro de fin de año, principios del próximo, y ahí son 600 días que dura la ejecución del proyecto. Casi 2 años. Claro. Pero ahí también vienen los trámites de recepción de obra, instalación, adecuación. Recién ahí se pueden empezar a implementar las cosas que se necesita para el habitual uso del centro. Entonces yo diría que 2-3 años por ahí. Ahora, con este nuevo centro se van a evitar episodios como los que tuvimos que vivir hace pocos días con la fuga de 2 chicos. Uno fue capturado en el lugar, pero otro todavía está prófugo, creo que un chico de 17 años. El tema está en que igual hubo todo un operativo que, si bien burlaron todas las medidas de seguridad del centro, afecta igual a la población, al entorno. Entonces, eso es lo que no quiere la gente también de este nuevo lugar, que dice, si pasa acá en Chinchín, ¿por qué no nos va a pasar acá? Ahora, también hay que ponerse en el lugar de estas constructoras que decidieron instalar sus casas al lado de una cárcel y la gente, digamos, que optó por vivir en este lugar a sabiendas que convivía en un entorno que, al menos en Alto Bonito, yo llevo 5 años aquí en Puerto Montt, no recuerdo una fuga en Alto Bonito. Intentos sí, varios, pero no se ha dado ninguna fuga. Sí hay otros problemas internos de orden, de seguridad, en fin,
pero ¿se puede garantizar aquello con este nuevo centro? Usted dice, yo no estoy satisfecha, estoy tranquila, pero va a darle más tranquilidad a la gente. Sí, bueno, dos cosas. Primero que todo, yo creo que hoy día las fugas que estamos viendo en el centro actual también dicen relación con el lugar donde se emplaza. Hoy día el centro está, uno cruza la calle y hay casas. O sea, están ahí mismo, colindan casi directamente. En cambio, en donde va a estar emplazado ahora hay un terreno importante que separa el centro de las casas, por lo tanto la realidad práctica son diferentes. Y por otro lado, este va a ser un centro que va a contar con los más altos estándares hoy día. Por lo tanto, la seguridad va a estar mucho mejor pensada y diseñada y ejecutada también que este centro que ya tiene bastantes años. Por lo tanto, yo sí llamaría a la calma a los vecinos en ese sentido, porque tal como tú dices, no hemos tenido episodios en Alto Bonito. Gendarmería, que está a cargo de la custodia de Alto Bonito, también está a cargo de la custodia del Centro de Internación Provisoria y del Centro de Régimen Cerrado. Por lo tanto, esperamos que se cumplan con las mismas características. Hoy día, buena parte de las fallas que tenemos en el Centro de Internación Provisoria actual es justamente en materia de seguridad por las características físicas del lugar y que van a cambiar y van a ser de primer nivel. Oiga, Seremi, yo le quiero llevar a otro tema, porque por estos días también se puso en marcha la mesa de trabajo regional para la reinserción. Sí. Aquí me imagino que llamaron al mundo privado también para integrarla. ¿Y cómo se vive esa realidad acá en la región de los lagos? ¿Es difícil? ¿Todavía hay prejuicios? ¿Gente que cumple su condena también tiene el derecho, ¿cierto?, a poder rehacer su vida? O sea, todos podemos cometer un error, salvo los reincidentes que no cambian nunca, o otros que eligen la delincuencia como una forma, un estilo de vida, como si fuera tan lucrativo, ¿cierto? Pero ahí todavía hay que trabajar. Sin duda que hay que trabajar, y por eso también a nosotros se nos ha encomendado replicar el Comité Nacional para la Reinserción Social que se estableció a nivel ministerial, a nivel regional, para poder dotar de un enfoque territorial del trabajo en materia de reinserción. Este es un comité que va a estar conformado efectivamente por el mundo público y por el mundo privado. Nosotros hicimos ya el primer encuentro con el mundo público, decidimos hacerlo de manera separada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el mundo público nos diga efectivamente todos y cada una de las personas con las que se relaciona el mundo privado. Si lo hacíamos desde nuestra especulación, era evidente que nos iba a quedar gente afuera. Claro. Por lo tanto, esperamos poder convocar durante esta semana o a más tardar el lunes al mundo privado para que tengamos este encuentro y poder plantearles de qué se trata esto. Y nuestra función principal va a ser articular los distintos servicios que intervienen en materia de reinserción social, que pasan no solo por Gendarmería, que se lleva buena parte de ese trabajo, pero también pasa por el registro civil, pasa por salud, pasa por Senda, pasa por Senadis a veces, o Senama, pasa por distintos íconos o distintos servicios públicos, y a su vez por bastantes, o necesitamos que pase por bastantes ámbitos privados también para poder generar las mejores condiciones para la reinserción social. Efectivamente, y por eso hemos puesto también como uno de los puntos a trabajar en materia de reinserción el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy día persiste una mirada bastante discriminadora respecto de la persona que sale en libertad. Y no solo lo digo desde la perspectiva de, pues hay que desconfiar, o que en general la gente tiene un velo de desconfianza previamente, sino que también lo digo a nivel institucional. Existen algunos sistemas, por ejemplo, para eliminar algunos antecedentes penales que efectivamente te permite limpiar los antecedentes, pero hoy en día, por ejemplo, uno pone el nombre de alguien en Google y aparece toda la información igual. Todo el prontuario. Entonces eso exactamente hay que hacerlo coherente, porque si no, ¿para qué estamos eliminando los antecedentes de la persona si yo lo pongo en Google y me aparece todo? Bueno, por eso el Ministerio también, el Poder Judicial también ahora lo hizo un poquito más difícil. Exacto. Digamos, hay que registrarse y todo lo demás, porque antes era muy fácil, uno, si se sabía el root de la persona, buscaba y veía al tiro todo el historial ahí que podría tener con la justicia. Y hay varias materias que se tienen que ir abordando y que las hemos ido levantando justamente con Gendarmería, que hace un trabajo realmente notable en materia de reinserción. Por ejemplo, también orientación en materia de salud, a dónde ir. Cuando salen muchas personas que cumplen condenas largas, muchas veces salen y los vínculos familiares ya están rotos. Entonces hay que generar ese apoyo de, ok, ¿para dónde seguimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo lo ayudamos a que se reinserte? Porque más allá de que sea un derecho de las personas que han cumplido su sanción penal, también es algo que como sociedad deberíamos aspirar.
O sea, es gente que va a quedar en libertad y que tenemos que incluirlos para que en comunidad hagamos una mejor ciudad para vivir, una mejor localidad, o trabajemos en conjunto para tener un mejor país. Aquí podemos discrepar un poco, o a lo mejor mucho, harto, a lo mejor mucho, porque en estos, se lo voy a decir en buen chileno, en estos perdonazos que de pronto otorga el Poder Judicial, generalmente los que salen a las pocas horas vuelven a delinquir. Ahora, el Poder Judicial o la Corte de Apelaciones, en este caso, ¿cierto?, se ha defendido y dice, es que nosotros recepcionamos los informes de Gendarmería y en base a eso nosotros podemos tomar una determinación que se hace, creo que una vez al año, 2 veces al año. Y ahí queda la sensación, en la opinión pública, de que algo ocurre con el Poder Judicial que no otorga los castigos ejemplares que para ciertas situaciones la gente estima que debieran ser los correctos. Yo personalmente creo que hay que actualizar un poco esa mirada, porque esa es una mirada que uno podría haber tenido en los años 20, 30 o en los años 40. Sin embargo, en la época moderna hay un montón de desarrollo de otras ciencias que nos han permitido ver cómo se trabaja en materia de reinserción social de una manera más eficiente y eficaz. Por ejemplo, las cifras desmienten que las personas que tengan estos perdonazos reincidan con una tasa tan alta. No es tan así. Pero lo más impresionante es la baja tasa de reincidencia que tienen aquellas personas que han pasado por un proceso de reinserción. Ahora, el desafío es que todas las personas pasen por una etapa de reinserción. O sea, la responsabilidad sería de los medios que se ocupan de estos casos precisamente, que son, sí, rescato lo que usted dice, son situaciones puntuales, son los menos, sí, ¿cierto? Son los menos. Son los menos. Pero resulta que son los que más trascienden. Son los que se destacan. Y son los que echan a perder todo. O sea, yo no quiero discutir, pero me parece más o menos claro que para la prensa eso también vende bastante. Entonces se ocupa, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos que lograr también como sociedad, y por eso hablaba en un principio de un cambio de enfoque sociocultural en materia de cómo abordamos la realidad o las políticas públicas o los fenómenos sociales. Porque en el fondo, hoy día, podríamos levantar eso, pero también podría ser una excelente noticia la cantidad de gente que pasa por un proceso de reinserción social y que no delinque nunca más y cuya vida cambió. Y esos ejemplos hay muchos, pero como son muchos, no son los llamativos. Entonces deberíamos destacar eso. Podemos hacer el mea culpa, es verdad. Pero eso más que el mea no culpa, sale en ningún lado. No sale nada, sí. Pero más que el mea culpa, una invitación a que lo hagamos. Sí. Y podríamos hacerlo en conjunto también. Hay un proyecto incluso que tiene la Defensoría Penal Pública que se llama Proyecto Inocentes, en los cuales personas que han sido absueltas en un juicio y que tuvieron mucho tiempo en prisión preventiva, por ejemplo, dan cuenta de su situación y su realidad. Porque efectivamente hay muchas cosas que impactan en un proceso judicial, desde la prensa, los prejuicios, los estereotipos. ¿Cuántos casos hemos visto de gente detenida solo por aparentar de cierta forma o porque se parecía, etcétera? Y después nos damos cuenta de que no era la persona que se buscaba. El tema es que usted ha visto ahora, sobre todo en el último tiempo, Seremi, que el Poder Judicial está con una política de puertas abiertas. De hecho, ahora uno puede seguir por la misma transmisión online que tiene el Poder Judicial casos emblemáticos, casos Heger, lo que pasó con Nabila Rifo, que se ventilaron cosas tan íntimas que no hubo ningún resguardo, digamos, en una situación tan masivamente vista y también con tanto morbo. Porque en el fondo estas situaciones, se lo digo desde el punto de vista periodístico, mientras más morbo tenga una noticia, mucho mejor. Sí. ¿Ya? Y esto, de verdad que de pronto me pongo en el lugar de las mujeres y ellas eran las que más reclamaban precisamente, por la exposición que tienen estos casos. Se pueden tomar algunas medidas, digamos, al respecto, pues ya viene, por ejemplo, el caso Heger, y seguramente se van a ventilar otras cosas que a lo mejor nosotros, como medio, y la gente, la opinión pública, no conoce. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y yo creo que es un desafío no solo para el Poder Judicial, sino que para todas las instituciones, el cómo enfrentar la inmediatez que nos genera Internet, el celular, sí, la conexión permanente. Y también tengo entendido que el Poder Judicial ha aprendido también un poco de las cosas que han pasado y está generando ciertos protocolos para el desarrollo público de las audiencias.
porque también es un derecho que las audiencias sean públicas, para el imputado, para la víctima, etcétera, para garantía del proceso. Entonces son desafíos, pero también de alguna manera dan cuenta de muchas otras cosas. Por ejemplo, por ponerte otro caso relacionado con comunicaciones, el video que hemos estado viendo hoy día de una persona que agrede a una mujer embarazada. Sí. Si eso hubiera pasado en una casa, no nos Jamás hubiéramos hubiera, enterado. sí. Entonces, claro, hay que ver cómo compensamos y cómo lidiamos con esta inmediatez y esta rapidez de grabar y tener todo en el momento. Pero se está generando avances en esa materia, sin embargo yo creo que son cosas positivas. O sea, más allá de que efectivamente creo que hay que tener algunos límites. Bueno, lo mismo pasa con las detenciones ciudadanas, que de repente se escapan de las manos, ¿o no? Sí, sí, yo tengo ahí mis temores también, porque muchas veces en las detenciones ciudadanas priman los prejuicios. Y ahí a nosotros como Estado se nos destaca la deuda que tenemos en materia educacional, en materia de capacitación, en materia de empatía también, y de cómo conectar a las personas con el ser humano que hay al otro lado, y generar esa empatía. Yo creo que acá en el sur tenemos la ventaja de que eso se da un poco más naturalmente. Uno saluda en la calle, si se encuentra, qué sé yo, hay como el cariño sureño que llaman los nortinos, bueno, eso está acá. Pero, claro, en las ciudades grandes eso se va perdiendo muchas veces, ¿no? Y es importante mantenerlo y rescatarlo, reconocerse en el otro como una persona en igualdad de condiciones, igualdad de derechos, y así como de repente dicen como, oye, el que va corriendo allá me robó no sé qué, pero puedo agarrar al de al lado, que se ve igual. ¿Sabe qué, Seremi? Porque su rol, y esto la gente que nos está viendo a través del Facebook, a través de Canal 52, VOC Televisión, se puede preguntar también, ¿ya? Es decir, porque su rol es mucho más político, ¿ya? No de tanta acción, o sea, yo sé que usted habitualmente frecuenta la Corte de Apelaciones, además que de su profesión es abogado. Entonces, yo no sé si como ministerio, ustedes trabajan coordinadamente con la Fiscalía, con la Defensoría, porque de repente se le carga harto la mata a los jueces. Pero resulta que nos olvidamos que son los fiscales los que tienen que llevar los medios probados. Sí, pues efectivamente. Bueno, yo ahí tengo que tomar palco. Sí, pues, y sin medio de prueba, y después la gente se dice, y la puerta giratoria. Y estuvo media hora, estuvo 10 minutos, lo que duró la formalización, y como no encontraron nada, para afuera. Sí. Y de nuevo. Bueno, yo sé que tiene que tomar palco. Tengo que tomar palco entre comillas, porque por una parte la Fiscalía es independiente y don Marcos Evingsford, que es el que dirige acá, y él se hace cargo de eso. La Defensoría también es bastante autónoma, si bien es un servicio relacionado al Ministerio de Justicia, nosotros no intervenimos en absoluto en su desempeño. Tenemos una unión más bien relacionada con desafíos estructurales y generación de proyectos en conjunto y coordinación, pero son autónomos en el ejercicio propio de sus funciones. Entonces, claro, y el Poder Judicial también es autónomo, independiente, como buen eje fundamental de esta democracia en que tenemos 3 poderes independientes, pero que a la vez nos estamos comunicando. Entonces, efectivamente es un equilibrio. Yo, como Seremi, no me involucro en asuntos judiciales pendientes. Sí nos involucramos en ciertos temas, como por ejemplo la designación de jueces, que tiene un procedimiento que nos involucra también como Poder Ejecutivo, o la designación de notarios, que ha estado tan en boga hoy día. Eso le iba a preguntar. Me lo imaginé. Sí, allá sí, iba. Soy adivino hoy día. Exactamente, exactamente. Sí, entonces claro, son interacciones que se tienen entre los distintos poderes del Estado. Se lo dio un buen chileno, no pasó piola. No pasó desapercibido. No era la idea que pasara piola. A mí lo que me llama la atención es el enfoque que se le ha dado, porque al menos acá en la región, que les voy a contar cómo vivimos un poco el proceso. Porque acá en la región tenemos necesidades de notarías, por ejemplo en Fresia. Fresia, que tiene una población alta y que tiene la notaría más cercana en Yanquihue, que es un trayecto bastante largo si es que uno tiene que ir a hacer un trámite por el día. Sí. Entonces se justificaba, el alcalde de Fresia nos había hecho la solicitud en reiteradas ocasiones, así como también lo habían hecho otras reparticiones públicas. Se conversó con la Corte, se generaron oficios, se tuvo una reunión con el mismo ministro, la presidenta de la Corte y el Pleno. Entonces se levantó información previamente, y al menos yo por lo menos estoy muy satisfecha, porque creo que los puestos que se generan acá en la región son puestos que realmente se necesitan, que dicen relación o con el incremento de la población en determinadas ciudades, o con el incremento de alguna actividad económica,
o con las distancias. ¿Eso incluye Puerto Montt? ¿Con eso justifica el que se abran nuevas notarías en Puerto Montt? Sí. Porque la gente dice que hay hartas notarías. Hay hartas, pero siempre están llenas. Siempre están llenas. Y siempre uno tiene y lo que más ir... malo es que dicen que tienden hasta la 1 y cierran antes la hora. Porque están llenos. Porque al notario se le ocurrió cerrar. Y le pueden cerrar la puerta en la cara y no le dan ninguna explicación. Pero ve, por eso. Y puedo decirle, eché notaría aquí porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Bueno, yo no quiero entrar a evaluar la notaría, no me corresponde a mí, le corresponde al Poder Judicial. Pero la gente dice, pero ¿cómo más notaría en Puerto Montt? Sí. Pero están siempre Ahora, llenas, sí, eso es verdad, eso es verdad. Y están, a ver, acá yo creo que hay un punto que para mí es importante señalar. No es un misterio para nadie que necesitamos una reforma de fondo en materia notarial. Pero tampoco es un misterio para nadie de que este gobierno ha hecho muy importantes reformas en los 4 años que está terminando el próximo año. Lamentablemente hay que elegir las reformas que se hacen. Y la presidenta optó por reformas tan trascendentales como la reforma educacional, la gratuidad, la reforma tributaria, etc. Esta lamentablemente tuvo que ser postergada. Pero no obstante a ello, se decidió mejorar las condiciones en que el sistema está hoy día actualmente y esto va a generar mayor posibilidad a los usuarios para resolver las situaciones que tienen que ir a resolver una notaría. Osorno, Puerto Vara, Fresia, Puerto Montt y Castro. Son estas 5 ciudades en donde se van a abrir, ¿cuántas notarías? ¿1 o 2? Una por ciudad. Una por ciudad. Sí. Ya, son 5. Y además, en el mismo decreto también se ordenan las notarías. En el fondo van a quedar bien ordenadas con los números adecuados porque había en algunas otras ciudades que se había creado una y después se eliminaba. Entonces este es el primer documento que además ordena la existencia de las notarías en todo el país. Que eso también es un punto administrativamente importante de mantener un orden. Oye, Seremi, yo le quiero llevar a otro tema, un tema que es bien peliagudo, el tema del Centro de Justicia. Ah, no es peliagudo. No, pero es que ha tenido más bajos que altos. Depende de la óptica con que se mire. Ahora, yo no sé si todo es competencia de ustedes o responsabilidad de ustedes, en el sentido de que, digamos, el problema con la constructora, los trabajadores que paralizan la faena, no le pagan los sueldos, en fin, y ahí ustedes han tenido que intervenir, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Yo estoy tratando de no deprimirme con el asunto del edificio. Sin embargo, ¿qué es lo que a mí me duele? Que es la ciudadanía la que no lo va a tener a tiempo. O sea, se va dilatando y se va dilatando. Porque los servicios hoy día siguen funcionando en sus respectivas dependencias y en ese sentido no va a tener una merma la ciudadanía. Sin embargo, esperábamos contar prontamente con un centro que lamentablemente por conductas de la empresa no se va a poder terminar en el plazo que inicialmente se había presupuestado. Ahora bien, nosotras, bueno, esta es una construcción que se está ejecutando por el MOP. Nosotros le entregamos un mandato al MOP y ellos son la entidad técnica que desarrolla el proyecto, que ya se abrió una nueva licitación para ojalá retomar las obras lo antes posible. Pero a mí me gustaría destacar una cosa, porque hay algo importante y que muchas veces es desconocido. Cuando uno genera este tipo de contratos con empresas particulares, el Estado es responsable subsidiariamente ante el incumplimiento de un privado por las obligaciones laborales de los trabajadores. Y acá, ¿qué teníamos? Una empresa que estaba incumpliendo constantemente. Y la decisión, más allá de lo doloroso que es, en el sentido de que, ok, no vamos a tener el edificio listo en el plazo que esperábamos, es porque necesitamos que la empresa sea responsable con los trabajadores. Son familias que hay detrás de cada uno de ellos y nosotros no estábamos disponibles para seguir subvencionando de alguna manera a una empresa que dejaba en merma a sus trabajadores. Yo por lo menos no estaba disponible para aquello. Exacto. Oye, Seremi, nosotros le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta extensa conversación. Finalmente, no puedo, está ahogado ya con esta pregunta. Sé que a lo mejor usted me puede decir paso, ya, pero yo me gustaría que le aclarara un poco a la ciudadanía cómo una persona como Manuel Liberona, uno de los máximos o el segundo implicado en esta red de explotación sexual, sí prófugo de la justicia por algo que se le pasó a la fiscalía, se le pasó al juez, que no se ha podido explicar muy bien. Y que en el fondo, claro, menos mal que el otro, el abogado, ¿cierto?, Rodrigo Lopetegui, está cumpliendo en prisión, lo que al principio fue bastante vergonzoso. Acuérdense que hubo que hacer un juicio nuevo para poder revertir aquello, un gran revés para el Sename, que era la parte creyente. Pero en este caso Liberona no se sabe siquiera si está en Chile o está en el extranjero. Efectivamente es lamentable, es una situación que esperamos. Yo soy una optimista empedernida, entonces también tengo esperanzas de que próximamente sea capturado y se pueda ejecutar la sentencia que pesa en su contra.
Sin embargo, también tengo entendido, por lo que se ha revelado en el caso y en la prensa, que él también tenía una red de apoyo bastante importante que le ha permitido esto. Entonces también ahí hay un llamado a la comunidad, o sea, son las policías las que están encargadas de hacer ejecutar esto en coordinación con Interpol y con las instituciones internacionales, pero también la comunidad es responsable. Y eso para mí es importante decirlo, en materia de infancia, insisto, la responsabilidad no cabe sobre una sola institución, cabe sobre todos nosotros. Porque en la infancia hoy día está el futuro de mañana de Chile y tenemos una responsabilidad compartida en la construcción de ese futuro. Por lo tanto, también aprovechar de hacer un llamado en ese sentido. Si me lo permites, a mí me gustaría hacer un comentario antes de irme, porque creo que esta es una oportunidad que no puedo dejar de aprovechar. Uno de los trabajos más importantes que se están desarrollando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante este año es la elaboración del primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que va a regir desde el 2018 al 2022. Y que hasta este mes, hasta finales de mes, va a estar disponible una plataforma web en la página web www.planderechoshumanos.gov.cl para que cada persona, como persona natural, pueda plantear ahí sus inquietudes virtualmente y eso será considerado en la elaboración de este Plan Nacional de Derechos Humanos. Como en nuestra región tenemos una geografía bastante desafiante, en que muchas veces la gente queda lejos y no puede llegar y participar acá, yo quiero aprovechar de invitar a los espectadores y las espectadoras a que se sumen a esta elaboración de Plan Nacional a través de la página web. Creo que es muy importante la participación y hay que levantar la voz territorial y hay que tomarse ese espacio. ¿Cuál era la página? www.planderechoshumanos.gov.cl. Planderechoshumanos.gov.cl. Muchísimas gracias, Seremi. ¿El sumario en contra del alcaide de Castro sigue? ¿La investigación? Yo pedí que se me informaran las medidas que se están adoptando y que se adoptaran las medidas disciplinarias que el director regional considerara pertinente, porque es él quien tiene esa atribución. Esa facultad, digamos, era por abuso, digamos, que llegó una carta anónima de los propios funcionarios. El anonimato siempre hace muy difícil la investigación. Además. Sí, hay que decirlo desde ya. Sí. Gracias, Seremi. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. Por estar con nosotros aquí en Entérate Hoy Noticias. Pausa y volvemos, por supuesto, con más informaciones.